Estamos con el doctor Pablo Pinto, egresado de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, que tiene una maestría en Japón, es doctor por la Universidad de California en San Diego, fue profesor de la Universidad de Columbia y actualmente es profesor de la Universidad de Houston y es profesor de Ciencias Políticas, así que Pablo, qué gusto tenerte acá. Igualmente, gracias Miguel por invitarme. No, gracias a vos por venir, es un gran placer para nosotros que vengas porque has sido un egresado exitoso de esta facultad, así que vamos a tener esta charla y luego, bueno, la charla general. Bueno, ¿cómo es estudiar en los Estados Unidos? ¿Qué problemas te trajo o posibilidades de adaptación? El sistema es bastante distinto al que uno está acostumbrado aquí en el doctorado porque tiene un proceso de entrenamiento básico de 2 años con cursos intensivos y unos exámenes comprensivos sobre la disciplina que uno está estudiando al final de esos 2 años antes de empezar a trabajar en los proyectos de tesis y de investigación. La dinámica es, el sistema americano en ese sentido empieza por destruir todo lo que uno sabe para reconstruirlo sobre bases distintas. Eso fue bastante trabajo. Desestructura para volver a estructurar. Uno termina volviendo a lo que uno valoraba inicialmente, pero lo desarrolla con otras herramientas, que eso es lo más importante que recibimos, que yo por lo menos recibí en el doctorado. Y lo difícil, yo siempre le comento a los alumnos cuando me contactan para hacer un doctorado, es que hay que estar muy convencidos para hacer un proceso que generalmente lleva entre 5 y 6 años de trabajo. En mi caso, además de tener el doctorado en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de California en San Diego, tenía un diploma adicional en la Escuela de Política Internacional, que me llevó 3 años de cursos más el estudio de desarrollo de la tesis doctoral. Y después el problema en Japón, además, porque antes estuviste en Japón y yo te preguntaba hoy cómo hacías con el idioma. El Japón fue una experiencia muy interesante. El Ministerio de Educación de Japón tiene este programa de becas donde invita a estudiantes, a graduados, a desarrollar un proyecto de investigación en el cual el primer semestre es una inmersión en el estudio del idioma para luego pasar a trabajar con un profesor en alguna de las universidades en Japón. En mi caso, yo entré en el programa de maestría y doctorado y aproveché ese periodo durante 2 años y medio para aprender el idioma, tomar las clases y desarrollar un proyecto de tesis. Y 2 años y medio te alcanzaron para entender el japonés, digamos. Me alcanzaron con bastante esfuerzo para poder defenderme en el manejo de japonés. Me sirvieron después cuando hice el doctorado en la Universidad de California, tenía un requisito de idioma y consideraron que mi entrenamiento en el idioma japonés luego de un examen era suficiente para poder llevar adelante investigación en japonés. Finalmente no usé el idioma en mi proyecto de investigación, hace tiempo que no estudio cosas relacionadas con Japón, pero la relación sigue existiendo. ¿Y qué estás investigando ahora? En este momento estoy trabajando en 2 líneas bastante distintas de investigación. Una que es uno de los temas que voy a presentar aquí en colaboración con colegas, con Eduardo Alemán de la Universidad de Houston, Juan Pablo Micosi del ITAME México y Sebastián Sayeg de la Universidad de California en San Diego. Es sobre representación política en congresos donde los sistemas electorales son de representación proporcional con control del partido del acceso a las listas. Lo que buscamos ahí es encontrar la influencia relativa de incentivos de responder al partido por el cual los legisladores son electos o a intereses locales o votantes locales y cómo se manifiesta y cuál es el peso relativo de cada uno de esos. Esa es una investigación que tiene que ver con temas de representación que me interesó mucho y le encuentro una aplicación práctica. Y por otro lado tengo una agenda también que lleva bastante tiempo de desarrollo, que es sobre política económica, política comercial, de desarrollo de aranceles e integración económica internacional. Es un trabajo que tengo con un colega de la Universidad de Texas en Austin, Kishore Gawande, que es economista, y con mi hermano Santiago Pinto, que es un economista en la Reserva Federal de Richmond. Ese es un proyecto donde tratamos de entender cómo es el proceso de adopción de políticas arancelarias en materia de comercio internacional en los Estados Unidos, con un desarrollo de un modelo teórico y una aplicación directa a los datos para identificar cómo los 435 miembros del
el Congreso americano se ponen de acuerdo para decidir a qué sectores protegen o qué sectores reciben menor protección de la competencia internacional. No, muy interesante. Hoy es un tema que tiene mucho que ver con la política del presidente actual de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Hay muchísimo desarrollo de este tema. Nuestra contribución es, mucha gente está mirando en este momento cómo la competencia con China o la tecnificación de la producción en el sector manufacturero genera incentivos a votar por legisladores o a votar por candidatos que proveerían protección a las regiones como podría ser el Midwest de los Estados Unidos, que es el área que era industrial o manufacturera históricamente, que recibió un golpe muy fuerte con la caída de la producción manufacturera por el cambio tecnológico, pero también con la competencia internacional. Hay mucho trabajo de eso que busca el efecto de lo que llaman el shock de China, mirando en los datos cómo el cambio de actividad económica se puede ver reflejada en actitudes políticas, apoyo o no a legisladores proteccionistas, por ejemplo, a candidatos proteccionistas. En nuestro caso es distinto, nosotros tomamos eso como un dato, diciendo que hay gente que, o actores económicos que le va mejor o peor bajo distintos niveles de integración, y miramos cómo en las distintas economías regionales que están representadas por uno de cada uno de estos 435 legisladores, cuál sería el arancel ideal u óptimo que cada una de esas regiones preferiría y si el legislador vota o no por el arancel que uno predeciría que se aplica a esos casos, y observando cuál es el patrón de protección que existe en el momento. Entonces lo que miramos es este proceso de política económica del desarrollo de la política comercial, como la coalición de distintos legisladores lleva a que Estados Unidos en ciertos momentos se abra en ciertos sectores al comercio o ponga restricciones a la competencia. Eso daría una especie de fórmula de cómo votaría cada legislador conforme la conveniencia de determinada política proteccionista de la zona. Exactamente. Ya podría afectar la unidad partidaria, es decir, de republicano-demócrata. ¿Y cómo se relaciona esa investigación, que me parece sumamente interesante, con relación a Trump? Porque, por ejemplo, las medidas de Trump en algunos sectores impactan bien y en otros sectores impactan mal. Y dividido por región, ¿eso daría un mal resultado? El impacto esencial que tienen las restricciones al comercio son un efecto directo entre el productor que compite con el producto que se importa y otro efecto directo en el consumidor que tiene un precio más competitivo a las cosas que consume. Esa es la principal puja distributiva que existe. O sea, si subo el precio de un producto, se beneficia el competidor doméstico del producto que ahora es más caro y se perjudica al consumidor. Esa tensión se da a través de todo el país, pero también dentro de los distritos. Los legisladores tienen que balancear esos intereses, pero además el legislador en cada uno de estos distritos no decide la política por sí solo, se tiene que poner de acuerdo con una mayoría en el Congreso que puede preferir protección de distintos sectores, de que el político, por ejemplo, en Texas y en Connecticut tengan distintas industrias a las que preferían proteger o dar apoyo. Sí, esa contradicción de intereses. Entonces esa contradicción de intereses termina generando que, aunque un distrito quiera una política, la única forma que la puede lograr es si logra convencer a la mitad de los legisladores del Congreso para que la apoyen. Más la mitad de los legisladores del Congreso, más los senadores, más un presidente que pueda apoyarlo. En el caso de Trump, lo que se manifestó en la elección, en el proceso previo a la elección, es que supo navegar el descontento que existía en muchos sectores que habían sido perjudicados por la competencia que resultó en la caída del empleo y la actividad manufacturera de Estados Unidos, y encima de eso el cambio tecnológico, llevaron a que regiones enteras de Estados Unidos, sobre todo en el Midwest, Ohio, Pensilvania, parte de Michigan, que competían en su producción más con China o que producían más productos que ahora se podían producir con distinta tecnología, distinta combinación de insumos, o sea, podían utilizar menos mano de obra menos calificada que la que existía en esas zonas. Esa gente sentía un descontento que la política no los estaba incorporando, no los estaba prestando atención. Y Trump supo navegar eso muy positivamente para ganar elecciones claves o electores claves para el colegio electoral en esa región. La política que Trump adoptó, que supuestamente es en respuesta a esto, está teniendo
un efecto muy contraproducente en el agregado, porque hasta que no se resuelva este conflicto comercial, en un sentido o en otro, con una negociación o con un cierre definitivo de las fronteras a los productos chinos o cualquier cosa en el medio de estas dos, la incertidumbre está generando mayor costo a la economía en general. Incluso a ciertos sectores como los productores agropecuarios, sobre todo los productores de granos, que ven sus exportaciones cerradas a China, y eso les genera un costo mayor que tiene que ser compensado. Y nosotros siempre en el sistema norteamericano se discutió librecambismo, proteccionismo, y digamos que el neoliberalismo, entendiendo como neoliberalismo aquellas políticas que van en contra del estado de bienestar y en favor de la desregulación, han tenido mucho impacto en América Latina. Sí. Sin embargo, se ve que en los países del norte se continúa con este tema del proteccionismo. ¿Qué nos podés decir vos desde ese punto de vista? En este aspecto hay un tema de niveles. O sea, Estados Unidos es un país grande, en comparación, por ejemplo, con un país como Argentina. Estados Unidos tiene la capacidad de afectar el precio de los productos internacionales, cerrando relativamente, pero no por mucho, cierto tipo de productos, porque le impone un costo al resto del mundo al importar menos, subiendo los aranceles. Las economías más pequeñas no tienen ellos son tomadores de precios internacionales, o sea que ese nivel de proteccionismo no les genera este beneficio de forzar la caída del precio de la importación al restringir el ingreso. Ese es el primer paso. Pero de cualquier forma, este beneficio que Estados Unidos tiene es muy pequeño. La economía de Estados Unidos está muy abierta. Lo que tenemos es que ciertos sectores tienen una pequeña protección relativa, que varía según el insumo. La dinámica de adopción de este tipo de protección responde eminentemente a incentivos de política económica. Es ciertos sectores que se convierten en importantes en la carrera presidencial, por ejemplo, porque están en distritos que son claves para poder ganar una elección, tienen tendencia a recibir más protección que otros. Y desde ese punto de vista de la dinámica de economía política, de política económica, uno puede entender, de economía política, uno puede entender el incentivo a proteger, por ejemplo, al productor de acero, o al productor de naranjas, o al productor de azúcar y sus derivados, porque todos tienen que ver con ciertos tipos de productores que están en zonas donde esas industrias tienen influencia en el voto o en el apoyo a los legisladores o a los electores que van a elegir al presidente. Pero si uno lo mira, Estados Unidos es una economía que está integrada al mundo, que importa grandes cantidades de productos que no produce, por ejemplo, de China, que son de mano de obra intensiva, que serían mucho más caros producidos localmente, y que el consumidor está acostumbrado a consumir a un precio más barato. Pero además tiene un beneficio adicional, la apertura económica sostenida por un régimen internacional de comercio que existe en los últimos tiempos en los Estados Unidos, es que si uno mira la última crisis del 2008-2009, y la compara con la de 1930, la repercusión que tuvo, por ejemplo, en precios la de 1930 y en el incentivo a cerrar las economías fue mucho mayor, porque no era sostenida por un mecanismo de apertura institucional. Estados Unidos hoy tiene una inflación mucho más baja porque hay mucha competencia en ciertos productos claves con productos que son importados, y eso pone presión a la baja a los precios. Es una discusión que acá en la Argentina también se da en términos de quién genera los precios dependiendo de la estructura del mercado. Si un mercado está mucho más controlado, hay más habilidad para cierto grupo limitado de compañías de poner los precios más altos cuando uno no tiene competencia y cuando tiene competencia. Claro, pues da la sensación, esto mirándolo ya desde la Argentina, que el hecho de no haber adoptado en determinadas oportunidades políticas proteccionistas generaron un país de commodities y que no puede desarrollar algo que sea competitivo en la economía internacional. Muchas veces uno, fuera de la economía, sino como abogado, ¿no?, se pregunta cómo podemos hacer para resolver este problema en un contexto donde la competencia es Estados Unidos, China y Unión Europea un poco. La Argentina tiene evidentemente una ventaja comparativa en producir productos primarios. O sea, es ahí donde el costo de oportunidad de producir y exportar es mucho menor que en otros lados. Desarrollar ciertas industrias en Argentina, sobre todo aquellas que tienen una demanda, por ejemplo, de tecnología y capital intensivo, es más difícil, porque esa tecnología y ese capital intensivo
ese capital no se genera domésticamente, entonces requiere acceso al resto del mundo para adquirir la tecnología o para adquirir los recursos de inversión. La Argentina tuvo un pequeño éxito de corto plazo en el principio de la situación de importaciones forzada, cuando el mundo se cerró de los 30 en adelante para producción de productos manufactureros livianos, pero no pudo pegar el siguiente salto, que fue producción de industria pesada, justamente por esta limitación. No teníamos ni los recursos, ni el acceso al capital, ni el acceso a la tecnología que nos permitía pegar ese salto. Y lo hacíamos de forma tal que terminábamos eliminándole o quitándole recursos a los sectores que eran más competitivos. Correcto. El problema más grande para mí que veo en la Argentina es la de oportunidades perdidas. Por ejemplo, vivimos mucho tiempo con términos de intercambio que no eran totalmente favorables, porque el precio de los commodities iba para abajo y el precio de las manufacturas iba para arriba, llegando hasta los 70s y los 80s, pero posteriormente a principios del siglo XXI tuvimos un gran boom de términos de intercambio favorable, y ese no nos sirvió a nosotros para usarlo de plataforma de relanzamiento de la economía argentina, y lamentablemente terminamos despilfarrándolos. Ese es el problema más grande, es oportunidades perdidas, para ponerlo de alguna manera. Bien, y yo te escuchaba a vos, el segundo trabajo que hablabas con investigación, que en cierto modo se vincula con este primero, en el sentido de que los legisladores o los representantes votan con relación a los intereses de las regiones por los cuales son elegidos, y esos intereses muchas veces se contraponen o representan situaciones distintas cuando van al debate en el Congreso. ¿Por qué te parece a vos que esa situación no parece generarse en la Argentina? Es decir, a mí me resulta difícil ver diputados discutiendo conforme el interés de sus regiones en materia productiva en la Argentina. ¿Es así? ¿Cómo te parece que puede ser? Creo que el problema, la diferencia más grande es que los regímenes electorales son muy distintos. Estados Unidos elige por circunscripciones uninominales donde hay una banca por distrito. La Argentina tiene un sistema de representación proporcional donde los distritos son las provincias y la magnitud de distrito varía mucho. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene 70 legisladores en función de su población, que elige 35 cada 2 años, y esa magnitud de distrito está reflejando intereses muy distintos. La provincia de Buenos Aires tiene sectores de producción agropecuaria que son altamente competitivos a nivel mundial, y sectores industriales en torno del conurbano bonaerense que no son competitivos. Estos dos sectores están representados dentro de la provincia de Buenos Aires por la misma lista. El partido que quiera ser mayoritario tiene que ganar votos en los dos lugares, cualquiera de esos partidos. Entonces, el conflicto más grande que nosotros tenemos está dado dentro de los partidos. Si un partido quiere tener votos, por ejemplo, en La Matanza, las políticas que beneficiarían directamente al votante de La Matanza son muy distintas que las que beneficiarían a aquel de Azul, Tandil, Trenquelauquen y los demás lugares donde dependen más de la producción del agro. Esa diferencia se ve también en otras provincias grandes como Córdoba y Santa Fe, donde los centros urbanos y los centros de producción tienen intereses encontrados. Es muy distinto del resto de las provincias, donde lamentablemente las economías regionales no han encontrado su punto de partida y son más dependientes de transferencias de recursos del resto de la economía, con excepción de los productores de recursos naturales como puede ser petróleo y minería. Ese conflicto llevado dentro de los partidos nos ha llevado a que no haya una forma exclusiva de canalizar los intereses que en última instancia lleven a el compromiso entre los grupos de adoptar una política que no puede ser la óptima para todos, para cada uno, pero es la óptima para el colectivo. Y eso es lo que aún no hemos podido resolver. Ahora, ¿vos no te da la sensación que en la Argentina el sistema de partidos también en cierto modo dejó de existir? Yo recuerdo cuando yo tenía 30 años, 28, nosotros discutíamos dentro de los partidos políticos cuáles eran las mejores situaciones y se generaban polos de tensión entre los sectores que representábamos, por decir así, al conurbano y los sectores que representaban el interior de la provincia de Buenos Aires. A mí me da la sensación de que eso se ha perdido y que ha bajado la calidad representativa, inclusive de intereses, no solo de ideas, sino de intereses. ¿A qué te parece que se debe eso? O si te parece que es así. Yo lo que más veo es que, al margen de lo que la representación puede llevar adelante, es que la Argentina está viviendo en una permanente situación de crisis donde nadie termina internalizando el futuro.
Entonces, la política que se adopta a la sombra del futuro es muy distinta que las adopta con las necesidades inmediatas. Y nosotros estamos viendo de la inmediatez. Es mucho más fácil, por ejemplo, adoptar una política en la cual podamos alinear estos intereses que pueden estar encontrados, porque si el precio de alimentos se va para arriba, el que consume alimentos pierde, el que produce alimentos gana. Pero hay un punto de compromiso donde podemos dejar que el productor de alimentos crezca y que haya una transferencia de recursos hacia el otro que necesita sostenerse a través de la educación, la salud, la seguridad social y demás. Ese acuerdo, ese gran acuerdo, no lo hemos podido llevar adelante porque nadie internaliza el futuro. Estamos en una situación de permanente resolución del conflicto diario y entonces eso nos lleva a adoptar políticas que se convierten en insostenibles. En el plano fiscal, que es un tema que hablamos antes y fuera de cámara, la Argentina adopta políticas fiscales que son completamente procíclicas. O sea, aumenta la recaudación y el consumo del sector público cuando sube el ciclo económico y baja el consumo del sector público en los momentos que más se necesitaría, por ejemplo, a través de sistemas de seguro de desempleo o de apoyo de alimentación a sectores de la pobreza y más en los momentos de la baja. Y el motivo por el que lo hacemos es porque cuando estamos en alta no estamos internalizando que podemos necesitar recursos a la baja. Y es porque vivimos permanentemente pensando que mañana no existe. Y para mí ese es el conflicto más grande. Entonces nos lleva a que cada vez que un nuevo gobierno asume es un gobierno fundacional. En cada gobierno que llega está representando intereses que se sentían tan marginados que hay que encontrar una forma de reivindicar o llevar adelante las reivindicaciones que ellos tienen inmediatamente en contraposición a el largo plazo. Y eso es lo que para mí nos lleva a estas políticas insostenibles. Nos seguimos chocando con el largo plazo porque solamente vivimos del corto plazo. Y el ejemplo que si se da similarmente en otras áreas que yo le pongo a nuestros alumnos es muy distinto cuando uno se siente que está en el mismo barco que en el otro, que cuando siente que hay lugar para uno solo en ese barco, digamos, ¿no? Y es muy distinto en las relaciones que uno genera en el largo plazo, como la relación de amistad o de una clientela de largo plazo, que cuando uno tiene una relación que es nada más que circunstancial. Hoy te veo y mañana me importa. En esas relaciones llevamos todas las negociaciones a un extremo. Y yo creo que el modelo final que nos puede llevar adelante es cuando nos pongamos de acuerdo que tenemos que ceder un poco cada uno para que a la larga estemos todos mejor. Estoy de acuerdo, pero prácticamente pareciera que desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, el avance es hacia el conflicto, es decir, hacia la división, a la situación, digamos, desde el punto de vista político, del concepto de lo político de Smith. Amigo enemigo. Y desde el punto de vista económico también, es decir, las sucesivas crisis económicas de la Argentina han producido fuertes transferencias de riqueza y hay un capital cada vez más concentrado. Entonces, ¿cómo podríamos pensar, viéndolo? Porque yo te pregunto a vos, no porque vos puedas saberlo, porque no creo que alguien lo pueda saber. No, es un ejercicio pero es un ejercicio de pensamiento, alguien que lo ve desde afuera. ¿Cómo te parece que se puede reconstruir ese contrato social? La forma fundamental es entender que estamos todos en el mismo barco. Que lo que me pase a mí dentro de este barco va a estar relacionado con lo que te pase a vos y los demás que viven en este barco. En el momento que yo pienso que el que está al lado mío no es parte del mismo proyecto, no es parte de la misma empresa colectiva, no es parte de la misma comunidad, es donde tengo menos incentivo a ceder algo en función del largo plazo. ¿Qué incentivo tengo yo de darle a un desconocido, a alguien que es mi enemigo, la posibilidad de tener un mejor bienestar mañana? Claro. ¿Qué incentivo tengo yo de dejarle ganar un poquito hoy, pensando que al ceder evito el conflicto que me va a llevar a estar mejor mañana? El escritor Mansur Olson, un economista que se dedicó a muchos temas de desarrollo, plantea este sistema que aún el bandido, la mafia a la que le interesa extraer, deja que la economía crezca, porque una vez que la economía crezca puede extraer más. O sea, aún el incentivo de extraer funciona mejor cuando uno se da cuenta que es mejor adoptar una política que sea óptima, que nos permita a todos participar de esto. Esto en la Argentina no se da porque esa puja distributiva no ha sido resuelta. Y no es excepcional a Argentina. En los años 20 y 30 los países escandinavos pasaron un proceso muy parecido a este.
lo encontraron de forma tal donde resolvieron, donde dijeron los sectores que se beneficiaban con la apertura económica decidieron desarrollar instituciones que permitían que aquellos que se perjudicaban sintieran que eran parte del sistema, que estaban protegidos por el sistema, que las ganancias del que ganaba los iban a ayudar a ellos a no descarrilar. Eso fue estos grandes compromisos o acuerdos generales que llevan a los países escandinavos a mantenerse abiertos, sosteniendo aquellos sectores que no podían sobrevivir de la mejor forma con la economía abierta. De este sistema en la Argentina estamos muy lejos, porque cada uno siente que el otro lo está atacando para quitarle lo que se merece, y la mejor forma de sostenerlo eso es planteándonos que estamos en bandos separados. Sí, yo ahí veo dos cosas. Una, que en el caso escandinavo una decisión de la élite, es decir, la élite escandinava en definitiva decidió: no podemos seguir viviendo así, es decir, no hay un concepto de comunidad, nos estamos quedando con todo pero sin país. Me cuesta creer que en la Argentina pueda haber una decisión de esas características. Pero la relación en este aspecto es simbiótica, o sea, la élite no quiere ceder porque tiene miedo que al ceder entrega las riendas del poder a los otros que van a terminar extrayéndole de la élite. Sí. Entonces hay un problema de que no me puedo comprometer a esa política en la cual yo, una vez que la otra contraparte bajó los brazos, no me van a extraer a mí. Ese mismo problema que se ve en temas de cómo resolver conflictos internacionales. Las dos partes en un conflicto internacional se ponen al límite de una guerra porque saben que si una de ellas deja de, por ejemplo, estar en la carrera armamentista, la otra va a tener ventaja sobre ellos. Claro. Estaría mucho mejor si los dos bajan la guardia y dicen: no corramos la carrera armamentista, reaseguremos que no nos vamos a combatir unos a otros y vamos a un camino donde los recursos que usamos para la carrera armamentista los usamos para cada uno crecer y aportar al bienestar de nuestros países. En este caso es exactamente lo mismo. Los recursos que nos llevan al conflicto, a evitar que el otro tome el poder porque tenemos miedo que nos pueda perjudicar, nos terminan generando un conflicto que es interminable, donde ninguna de las dos partes baja las armas para sentarse a hacer un gran acuerdo. Yo veo ahí, comparto, pero veo ahí otro problema que tiene la Argentina, el free rider, que quiero decir, el polizón, el que usa todo y no paga nada, que es un problema, digamos, muy genérico de la persona que no paga impuestos, sí, usa todos los servicios, sí, por eso polizón o free rider en inglés, y como que en la Argentina ese es un vivo. Pero ese problema... ¿Te acuerdas lo que decís? Como que, mirá qué vivo, este no paga nada y usa todo. Ese es un problema fundamental de toda construcción de un espacio colectivo. Es un dilema de cooperación, es un problema fundamental en todas las relaciones sociales. En la existencia de que la cooperación nos puede hacer todos mejor, pero la cooperación tiene un costo y yo estoy esperando que el otro pague el costo y no pagarlo yo. La forma en que las sociedades modernas resolvieron eso es a través de instituciones. La institución, por ejemplo, que hace que para proveer a los bienes públicos, aquellos que no serían provistos, llamarlo defensa nacional, en algunos casos ciertos mecanismos de educación, temas de infraestructura, donde el mercado las proveería a nivel subóptimo, lo que construimos son instituciones donde nos fuerzan a todos a construir para poder beneficiarnos, donde ese colectivo establece este contrato donde delega la capacidad de extraer para garantizar que se pueda proveer el bien que nos va a beneficiar a todos. Es un tema fundamental de cooperación, no es solamente del argentino. El problema fundamental es que nosotros no hemos conseguido construir las instituciones que le dé garantía a todo el que provee que va a terminar beneficiándose del resultado de esa contribución colectiva, que yo pago impuestos y vuelven hacia mí en mejores rutas, mejores servicios públicos, salud, educación, defensa nacional, seguridad, aporte a aquellos sectores que más lo necesitan. Cuando uno rompe eso, lo que termina pensando es que todo aquel que toma el gobierno lo está haciendo para sacar ventaja propia y no para proveer para el colectivo. Y ese es el problema fundamental del polizón o del free rider, que aparece en todas situaciones de
relaciones interhumanas, ya sea en cooperación en grupos, en votación, en generar coaliciones legislativas, en adoptar políticas que tienen costos pero pueden generar beneficios para todos. No es único de la Argentina. Bueno, una última pregunta ya. Sí. ¿Vos considerás que el sistema de circunscripciones uninominales, que Argentina tuvo en 1902, 1904, trajo como consecuencia que Palacio fuera diputado nacional, ¿no? ¿Sería mejor que el sistema de circunscripción plurinominal o lista única? Pues podríamos decir dos listas sábana vertical, que es lo que tenemos, que elegimos 35 diputados, como bien decís, cada 2 años, o una plurinominal como hacemos en provincia. Te voy a trasladar la pregunta a otra forma de mirarlo. El tema es mejor para qué, digamos, ¿no? O sea, si nosotros pensamos que hay un problema de representación, que una vez que elegimos a los legisladores no tenemos forma de exigirles que cumplan con su plataforma electoral porque los elegimos sobre una lista y no tenemos ningún control sobre ellos, entonces sí, buscar un mecanismo de una relación más directa entre el voto del representante y el representado podría funcionar, un mecanismo. Pero eso genera un problema que es el de representación de minorías. Si pasamos a un sistema mayoritario, que es el que nos genera el de representación uninominal, ¿quién protege las minorías? En ese caso yo creo que si nos preocupa la combinación de estos dos problemas, tal vez un régimen mejor sería una combinación de estos, que lleve a un mecanismo más directo de conexión entre el votante y el representante, y un sistema de compensación general a través de ciertas bancas en el Congreso, por ejemplo, que sean electas a nivel nacional. Podría ser que compensen para que ciertos grupos minoritarios también tengan su representación en el Congreso. Una especie de sistema mixto alemán. Como el sistema alemán, que también tiene sus problemas, porque en ese mecanismo hay dos formas de representación superpuestas que pueden generar conflictos de legitimidad, ¿no? Pero en última instancia, el sistema uninominal genera un vínculo más directo entre el votante y el representante, pero genera menor capacidad de incorporar las diferencias que puedan existir en el electorado en general. El sistema proporcional es muy bueno para representar a todos, pero trasladamos la decisión de dónde ponernos de acuerdo del electorado al Congreso, porque ahora tenemos gente que representa distintos intereses que se tienen que poner de acuerdo. Es la combinación de estos dos sistemas la que nos lleva. El otro tema que tenemos nosotros en Argentina, que lo hace también distinto, es que además de tener, es la diferencia entre el legislativo y el ejecutivo, cuya elección proviene de dos regímenes distintos. Entonces eso sí genera una especie de conflicto de legitimidad que los pone en potencial clash cuando no están alineados, y genera un sesgo hacia el status quo. Pero entonces la pregunta es mejor si sentimos que el interés del electorado no está representado en el Congreso. Es peor si pensamos que el problema más grande que tiene Argentina es no poder incorporar a esa gran cantidad de intereses heterogéneos que están distribuidos en el electorado. Bueno, Pablo, la verdad, muchas gracias. He aprendido mucho hoy. Y bueno, nos vemos próximamente cuando vengas a la Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias.